Sean bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la escuela sabática. Le damos gracias al Señor porque nuevamente nos ha dado este privilegio de tenernos con vida, tenernos con salud y poder estudiar junto con ustedes esta lección de la escuela sabática. Nos acompaña en este momento el anciano de iglesia, el hermano Giovanni Martínez. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Carlos. Gracias por la invitación y por darnos el privilegio de poder compartir el estudio de esta lección. Amén. Vamos a comenzar con este estudio, pero siempre, como es costumbre, vamos a hacer una oración, vamos a suplicarle a Dios que nos pueda guiar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora porque usted es bueno con nosotros y nos instruye a través de su palabra, quiere que sigamos aprendiendo para que estas lecciones nos puedan servir para nuestra vida espiritual y para la iglesia también. Gracias por estas preciosas lecciones que estudiamos sábado a sábado en la iglesia. Gracias, Señor, porque envía las amonestaciones y los ejemplos a tiempo. Le ruego que su Espíritu Santo se haga presente en la mente de cada uno de los que van a participar viendo y estudiando a través de este estudio virtual. Ayúdenos a nosotros con los comentarios, con las respuestas también, y que todo lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a decir, pueda ser aprobado con su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús suplicamos estos favores. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la lección, es la lección 23 para este sábado 6 de diciembre del 2025. Y tenemos el título Cautiverio y asolamiento. Vamos a leer el párrafo de introducción. Dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Judá. Una y otra vez, Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella entrarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. Profetas y Reyes, página 311. Así que aquí encontramos una pequeña introducción y nos ilustra que el pueblo de Judá iba a ser rodeada, dice ahí, una y otra vez por los ejércitos de Babilonia. Nosotros pues nos damos cuenta que el sitio de esta ciudad, la destrucción, no fue inmediata, sino nosotros conocemos que hay tres deportaciones que hace Babilonia. Y una de esas deportaciones es en el año 606, la otra es en el año 597 y la última de la cual vamos a hablar justamente en esta lección sucede en el año 586 cuando el rey Sedequías estaba gobernando. Pero vamos a ver de qué manera esta última deportación llevó a cabo también muchas destrucciones en el pueblo, como las anteriores no habían sucedido. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Toma de Jerusalén. Nos dice así: ¿quién conquistó la ciudad de Jerusalén? ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías, de sus hijos y de los nobles de Judá, hermano Giovanni? Muy bien. Tenemos acá la primera pregunta. Hay una subpregunta en ella. Y antes de contestarla, queremos resaltar. El Señor había anunciado durante mucho tiempo y de diferentes maneras lo que hoy nosotros estamos viendo que se cumplió. El Señor había anunciado acerca de la destrucción, del cautiverio, del asolamiento, pero a pesar de que había dado mensaje tras mensaje una y otra vez, el pueblo ignoró todos esos mensajes. Ahora vemos el cumplimiento. Y la pregunta dice: ¿quién conquistó la ciudad de Jerusalén? Cuando nosotros leemos Jeremías capítulo 39, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8, nos damos cuenta que el rey de Babilonia, quien era en ese momento Nabucodonosor, fue el que sitió a toda Jerusalén con su ejército. Él fue el que conquistó la ciudad. Dios había anunciado hasta quién también iba a conquistar la ciudad, quién iba a ser el instrumento de su parte para poder llevar cautivo a su pueblo y así también asolar aquella gran ciudad que era el pueblo y la ciudad de Dios. Pero por no acatar los mensajes y por no aceptar el llamado de Dios, se cumplió lo que Dios había prometido. Y en esta oportunidad vemos que
la ciudad de Jerusalén es conquistada. ¿Y quién la conquistó? El rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías? Aquel que también tuvo oportunidad para poder restituir esta condición, quizás salvarse de tener un final así. Él y todos los que con él estaban. ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías, de sus hijos y de los nobles de Judá? Pues en los mismos versículos, del versículo 1 hasta el versículo número 8 de Jeremías 39, nosotros podemos ver que en primer lugar Sedequías fue tomado. ¿Y qué pasó y qué hicieron con Sedequías? Dice la declaración que le sacaron los ojos y lo llevaron prisionero, ¿verdad? Con grillos para llevarle, dice, a Babilonia. Al rey lo tomaron, le sacaron los ojos, pero lo llevaron vivo. Prisionero, pero se lo llevaron. ¿Qué pasó con sus hijos y con los nobles de Judá? Dice el versículo número 6, 5 y 6, Nabucodonosor, rey de Babilonia, le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste. Había haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Entonces, ¿qué pasó con los hijos y los nobles de Judá? Fueron degollados, ¿verdad? Ese fue el final de los hijos, tanto de los nobles de Judá. Todos fueron muertos delante de la presencia de Sedequías. Esto es lo que nosotros podemos decir. Dios lo había anunciado, Dios había advertido todo esto, la gente ignoró los mensajes, desatendió el llamado. Y cuando Dios promete una cosa, como dice su palabra, si Dios ha dicho algo, lo va a realizar. Y si Él promete algo, lo cumple, según Números 23, 19. Y en esta oportunidad nosotros vemos que todo lo que Dios había anunciado se estaba cumpliendo. Amén. Así que ahí está clara la respuesta, mis queridos hermanos. Yo solamente quiero tal vez comentar un poco de lo que la nota nos dice. Y es que no solo Jeremías había anunciado la destrucción y todas las consecuencias que iban a pasar con Jerusalén y los que habitaban en ella y los reyes también. Ezequiel también lo había dicho y dice una parte de la nota también. El Señor mismo declaró por medio de Ezequiel: he aquí estoy yo contra ti. Ezequiel 21:3. Yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Así que aunque el rey quiso huir, no pudo hacerlo, porque era el mismo Dios que estaba, exactamente, había sacado, dice aquí, la espada de su vaina. ¿Y quién puede luchar, queridos hermanos, contra Dios? Aunque el ser humano quiera huir, pues es imposible. Cuando Dios ha determinado un castigo y el ser humano ha ido neciamente incumpliendo con lo que Dios le dice, pues seguramente vendrá un castigo, y es lo que nosotros vemos ahora reflejado en esta respuesta de la pregunta 1. Así que en resumen, ¿quién conquistó la ciudad de Jerusalén? Fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y por supuesto su ejército. ¿Cuál fue el destino del rey Sedequías, sus hijos y de los nobles de Judá? Bueno, en el caso de Sedequías se le sacaron los ojos y fue llevado cautivo en prisión, pero también a él, antes de sacarle los ojos, pudo contemplar la muerte de sus hijos y de los nobles, ya que a ellos los degollaron. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Cuál fue el destino de los habitantes de Jerusalén? ¿Qué privilegio se concedió a los pobres de Judá en esta situación? Bueno, encontramos la respuesta en Jeremías 39, del versículo 9 al 10. Y quisiera leerlo. Dice: y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que habían adherido a él, los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Así que eso fue lo que pasó. Algunos que todavía habían quedado en esa ciudad, que eran útiles para el rey Nabucodonosor, fueron transportados a través de este capitán. Pero en el versículo 10 menciona a aquellos que quedaron en la ciudad. Sigue el versículo 10. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Así que ahí encontramos dos grupos de personas. Un grupo es llevado hacia Babilonia, deportados, pero otro grupo se queda, pero son los pobres, ¿verdad? Porque para el rey Nabucodonosor, la gente no estudiada, la que no podía hacer algo con sus manos que fuera muy útil, ¿verdad? Para él,
pues los dejó ahí en el país. Lo único que entendemos que ellos hacían era cultivar, pero para el rey esto No no le era servía algo, mucho. digamos, tan importante, no los quería él allá, entonces los deja ahí. El Señor tuvo misericordia, entendemos nosotros, con ese remanente, con ese residuo que eran los pobres. Y así hoy en día también el Señor, ¿verdad?, se apiada de los pobres. A veces nosotros decimos, ¿y por qué yo no tengo más? ¿Por qué yo no tengo esto o lo otro? Pues el Señor también dice que Él es la heredad y el Señor les sustenta también. No importa, hermanos, la situación que nosotros tengamos. Algo bien interesante es que Jeremías se queda con los pobres también. Eso lo Decide vamos a quedarse, aprender un poco sí. más adelante. Pero Jeremías se quedó con ellos para también serles de consuelo y también serles un profeta en esa situación. Entonces, contestando la pregunta en forma de resumen, ¿cuál fue el destino de los habitantes de Jerusalén? Bueno, fueron transportados a Babilonia. ¿Y qué privilegio se concedió a los pobres de Judá en esta situación? Bueno, el privilegio fue que se quedaran y ahora iban a poseer heredad y también viñas. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 3, hermano Giovanni. ¿Qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén? Muy bien. En esta pregunta nosotros podemos ver cómo Dios siempre está cuidando de sus siervos, específicamente y especialmente en aquellos que han entregado su vida por su causa y han dado todo por su causa, han padecido por causa de Dios. ¿Por qué? Porque no tanto fue el deseo de el rey de Babilonia, era Dios obrando a través de este rey. Porque ¿qué fue lo que le dio la instrucción el rey? El mismo rey le dijo, versículo 12 de Jeremías 39, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Era Dios obrando a través del rey por Jeremías, porque ¿quién había sido Jeremías? Jeremías había sufrido mucho por ver la condición del pueblo. Y ahora Dios no lo iba a abandonar cuando todo aquel asolamiento y todo aquel cautiverio que este rey llegó a hacer a la ciudad, Dios no iba a dejar perecer a su siervo, sino que lo libró y lo cuidó a través de este rey, porque él dio la orden y le dijo, tómalo y vela por él y no le hagas ningún mal. Esa fue la instrucción, ¿verdad?, que se le dio al capitán para que no dañara al siervo de Dios, a Jeremías. Entonces, queridos hermanos, Dios siempre muestra su amor, Dios siempre muestra y nos da de sus cuidados cuando nosotros nos ponemos de parte de Él. Él no nos va a dejar perecer, no nos va a dejar que nuestros enemigos al final triunfen sobre nosotros. Cuando hemos luchado por la causa de Dios y cuando hemos dado también nuestra vida por la causa de Dios, así como Dios no abandonó a Jeremías, tampoco va a abandonar ni ha abandonado a todos aquellos que han dado todo y se han entregado por la causa del Señor. Entonces esa fue la instrucción, ¿verdad? Que lo tomara, que velara por él y que no le hiciera ningún mal. Hasta le dijo, haz todo lo que él te dijere. Amén. Amén. Creo que esta experiencia justamente nos sirve a nosotros, a todos los que quieren seguir el ejemplo de Jeremías, porque a pesar de que hemos leído en las lecciones anteriores lo que él sufrió, que fue Lo que azotado, padeció. en otras ocasiones fue llevado a la cárcel, ya lo habían puesto en un cepo y diferentes castigos. Leímos también en las lecciones anteriores que él había sido puesto hasta en un pozo y luego después lo sacan y continúa en la cárcel y uno pudiera decir, ¿y por qué un siervo de Dios debe pasar por estas situaciones? Pero yo hoy comprendo que él todavía estaba en la cárcel cuando sucedió toda el sitio de Jerusalén y fue una forma incluso que Dios cuidó al profeta aún en esos lugares. Porque lo cuidó ahí en la cárcel y fue de la cárcel que lo fueron a sacar. A veces no comprendemos los planes de Dios, pero con seguridad, mis queridos hermanos, si somos fieles a Dios, aunque veamos las cosas como que no marchan bien, a veces es el mismo plan de Dios que nos quiere proteger de algo más. Y eso es lo que nosotros notamos en la experiencia de Jeremías. Finalmente, pues lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron y él decidió quedarse entre el pueblo, como lo dice el versículo número 14, para que lo sacase a casa y vivió, dice, entre el pueblo. Entonces, en conclusión, ¿qué instrucción dio el rey de Babilonia a Nabuzaradán acerca de Jeremías después de la caída de Jerusalén?
Bueno, que lo cuidara, que no le hiciera ningún mal, sino que hiciera con Jeremías lo que él mismo le dijera. Amén. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel? ¿Qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? Bueno, el capitán, cuando nosotros leemos en Jeremías 40, el capitán llega a donde Jeremías, ¿verdad? Y lo sacan. Entonces él pronunció estas palabras cuando estaba tomando a Jeremías y él dice: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y lo ha hecho según lo que había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. ¿Qué quiere decir? El mismo capitán había comprendido que la destrucción y todas las deportaciones que se habían dado contra el pueblo había sido en primer lugar porque el pueblo se había rebelado contra Dios y porque había pecado. Y en segundo lugar, él mismo dice, tal cual como Dios anunció las cosas, así se cumplieron. Y a veces neciamente el pueblo actúa. Dios ha avisado muchas cosas y a veces me pone a pensar que nosotros, a sabienda de muchas cosas, ¿será que nos van a acontecer algunas de esas? Bueno, la historia se volverá a repetir. Y si en esta ocasión otro personaje se dio cuenta, un gentil, se dio cuenta de que Dios cumple sus promesas, queridos hermanos, mucho más nosotros deberíamos confiar de que cada cosa que el Señor dice, sí lo hará. Si tarda, pero lo hará. Ahora sigue su pregunta, ¿qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? Bueno, nos dice aquí en el versículo 4, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Entonces lo sacan de la cárcel, es desencadenado y le hace una propuesta. Bueno, dos propuestas. La primera, que si quería ir con él a Babilonia, él lo llevaba, y lo que me llama la atención es lo que le dice él: ven y yo velaré por ti. Lo iban a cuidar a Jeremías tranquilamente allá en Babilonia. Pero había otra opción. Y si no, le dice él, mira, toda la tierra está delante de ti, ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Así que Jeremías tuvo la oportunidad de decidir si ir a Babilonia o quedarse ahí. Fue el único que yo he leído, por lo menos, que tuvo la oportunidad de decidir. Eso es bien interesante, cómo el Señor ahora está mostrándole la misericordia a Jeremías por ser una persona fiel, un siervo fiel. Yo les invito para que lean Jeremías 40 un poco más adelante. Si leemos el versículo número 5, dice que, bueno, Jeremías se quedó en el lugar, pero dice que este personaje, este capitán, le dio provisiones y le dio presentes y lo despidió. Ni siquiera solo lo soltó, sino que le dio provisiones para que él continuara su vida en ese lugar. Así que en forma de resumen, ¿qué podemos decir? ¿Qué dijo el capitán de la guardia babilonio sobre las profecías acerca de Israel? Bueno, que todo el mal que había venido sobre Jerusalén ya se lo había anunciado el Señor y se había cumplido al pie de la letra. ¿Y qué hizo por Jeremías después de la caída de la ciudad? Bueno, lo libró de la cárcel, le ofreció llevárselo a Babilonia o que se quedara en Jerusalén. Y le dio provisiones. Eso es lo que hizo este capitán. Amén. Amén. Pasemos a la pregunta número 5, bajo el subtítulo Conspiración. ¿A quién designó el rey de Babilonia para gobernar a los que habían quedado en Judá, hermano Giovanni? Bueno, aquí nosotros vemos cómo Dios siempre interviniendo, ¿verdad? Porque no es que el rey lo eligiera al azar, o porque él dijo, vamos a elegir, sino que era Dios también. Dios iba a dejar a cargo a aquel pueblo que se había quedado, no bajo cualquier mano o bajo cualquier gobierno, sino también bajo alguien que pudiera transmitirle cosas buenas. ¿Y quién era este hombre? Bueno, vamos a ver a quién designó el rey. Dice Jeremías 47, cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías,
hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Entonces, ¿a quién designó? A Gedalías, hijo de Ahicam. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Era una familia que se había demostrado de parte del Señor. Se había demostrado de parte de los mensajes que se habían anunciado a través de los profetas de Dios y de las reformas que también se venían haciendo. ¿Y por qué Gedalías? Porque este hombre, solamente en el semblante o al ver a este hombre, dice la historia o parte de la historia y las cualidades de este hombre es que él transmitía calidez, ternura y bondad. O sea, solo su semblante era un hombre como de confianza, un hombre que se podía confiar un cargo como ser un gobernador de aquel pueblo. Por eso es que el rey designa a este hombre como gobernador del pueblo que había quedado ahí, en ese lugar. ¿Y qué significa también Gedalías? A mí me llamó mucho la atención el significado de este nombre, porque como era judío, los significados de los nombres siempre resaltaban. ¿A quién? A Dios. Y Gedalías significa Yahvé es grande, Jehová es grande, ¿verdad? No era un hombre cualquiera el que se había designado para gobernar aquel pueblo que se había quedado a Babilonia y que no había sido transportado. Entonces, queridos hermanos, Dios siempre va a dejar esas responsabilidades no así al azar. Y Dios siempre va a intervenir a modo de que su pueblo siempre quede bajo una buena dirección. Y alguien que en lugar de restarle y hundirlos más en la desgracia o en la miseria, sino que pueda restaurarlos y pueda hacerles también volver hacia Dios. Y esto es lo que también iba a hacer, porque vamos a ver más adelante qué pasa con este hombre. El rey elige a Gedalías como gobernador por la familia a la que pertenecía y por las cualidades que también el rey vio en este hombre. Amén. Amén. Tal vez solo para comentar un poquito más de Gedalías, el rey por supuesto buscaba personas que no se le rebelaran. Y aunque el pueblo ya había sido sometido en su mayor parte, pero siempre a veces hay un espíritu de rebelión contra el gobierno, ¿verdad?, que está conquistando. Y este era el hombre que apoyaba la cooperación de Babilonia, es decir, no se oponía, él sabía muy bien lo que había sido anunciado y todo, y no se oponía, sabía que era parte también del castigo, ¿verdad? De la profecía, exactamente. Y debido a que él no era una persona que se le veía con ese espíritu de rebelarse, fue elegido también, ¿verdad?, para quedarse. Así que la pregunta, ¿a quién designó el rey de Babilonia para gobernar a los que habían quedado en Judá? Fue Gedalías. Amén. Pasamos a la pregunta número 6. ¿Qué hizo Ismael en contra de Gedalías y quiénes estaban involucrados en la conspiración? Bueno, ¿qué hizo Ismael? Ya le da un título la pregunta, un conspirador. Alguien que estaba en contra justamente de Gedalías. Él se enteró a quién habían dejado a cargo los de Babilonia. Y él entendió que el que habían dejado no era de una familia, descendencia de la familia real, ¿sí? No era digno para él. Entonces, seguramente uno de los motivos para conspirar contra él fue porque él sí tenía el linaje real. Así lo dice el versículo número 1. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías. Así que aquí notamos nosotros que él era de la descendencia real. Y él seguramente se preguntó, bueno, ¿y por qué no quedé yo? Si él es indigno de ocupar el puesto de gobernador, él tenía la sangre, entendemos nosotros, de David, ¿verdad? Tenía la sangre, la descendencia real. Entonces él toma príncipes también que no estaban habitando en ese lugar de Jerusalén, toma príncipes, toma a 10 hombres y se van junto con Gedalías. Pero ¿qué sucedió? Ellos se reunieron, en el versículo 2 nos dice, y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Si nosotros leemos, vuelvo a repetir, la historia, Jeremías 40, ya a Gedalías se le había dicho de que lo querían matar. Sí, pero él no creyó. A veces
hay personas, ¿verdad?, de una manera tan inocente como fue Gedalías, que creyeron de que no le iba a pasar nada, no creyeron que esto se iba a cumplir, pero pues finalmente, después de que ellos estaban ahí reunidos, entonces lo mató. Dice el versículo número 3, asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Y si seguimos el relato, hermano, él no se quedó contento solo con eso. Metió a muchas personas muertas, dice también, en una cisterna. Llevó como prisioneros también a mujeres, a niños también. Él los llevó prisioneros, los quería llevar prisioneros a un lugar también. Así que él fue movido seguramente por la envidia y por también influencias extranjeras, porque fue Amón quien lo había enviado, ¿verdad? Sí. Prácticamente para poder hacer esta obra de maldad. Pero la nota hace una pregunta. ¿Será prosperado y escapará el que estas cosas hizo? ¿Será que este hombre iba a salirse con la suya? Si nosotros buscamos en la historia, ahí no dice exactamente cómo murió, pero yo creo que Dios también hizo justicia. No conocemos la historia en profundidad cómo murió, pero seguramente Dios hizo justicia por la pregunta que nos dice la nota. ¿Será prosperado y escapará el que estas cosas hizo? Por supuesto que no. Entonces, en resumen, ¿qué hizo Ismael en contra de Gedalías? ¿Y quiénes estaban involucrados en la conspiración? Bueno, ¿qué hizo? Lo mataron. A él y a los que le apoyaban. ¿Y a quiénes estaban involucrados? Estaban involucrados príncipes y otros 10 hombres, que nos dice la lección. Amén. Amén. Vamos a pasar a la última pregunta, hermano Giovanni, bajo el subtítulo Regreso a Egipto. ¿Qué advertencia de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? Muy bien, aquí vemos otra vez otra advertencia, ¿verdad? Dios había permitido que no todos se llevaran para Babilonia, sino que se quedara ahí un remanente. Si bien es cierto, eran los pobres, como ya se ha explicado en la pregunta anterior, que estaba relacionada con los pobres, veíamos que Dios siempre está al pendiente de los pobres, ¿verdad? Dios siempre cuida de ellos. Pero ¿qué advertencia se les dio ahora a los que se habían quedado? Dice el versículo, bueno, todo el capítulo 42 nos habla de toda esa advertencia, ¿verdad? Que el Señor había mandado. Y el versículo 15 dice, ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y ahí moriréis. Esa fue la advertencia. Nosotros podemos imaginarnos la escena cuando los pobres o aquel remanente se quedó en aquella ciudad. ¿Cómo había quedado la ciudad? Devastada, destruida, desolada, ¿verdad? Todo era un caos. Y aquellas personas, aquellas familias, quizás no veían esperanza en ese lugar. Si bien es cierto, habían quedado ahí, pero no veían cómo superarse. Y el Señor, antes de que empezaran a tomar decisiones, les dijo, si ustedes regresan a Egipto, aquella espada que ustedes temen, si van a irse a Egipto para librarse de la espada o del hambre que pudiera haber acá, allá también les va a llegar la espada y el hambre, y allá van a morir. Entonces el Señor les da la advertencia que no se vayan a Egipto, que no vuelvan a Egipto. Y esa misma advertencia, queridos hermanos, es para nosotros hoy. Muchas veces nosotros creemos que las situaciones son lamentables en donde estamos o cómo estamos. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Ir a buscar soluciones, pero no dentro de la ciudad o dentro del lugar en el que Dios quiere tenernos, sino fuera. Que en este caso sería en el mundo. A veces en la iglesia nos vemos en condiciones, en estados, en situaciones quizás no mejores, y creemos que allá en el mundo vamos a estar mejor, como lo estaban quizás analizando, pensando estas familias. Por eso el Señor, si les da una advertencia, porque quizás Él, que conocía los pensamientos, Él les dijo, no vuelvan a Egipto, porque la espada que ustedes temen y el hambre al que ustedes temen, allá les va a llegar y allá van a morir. Esa fue la advertencia que el Señor le dio a los remanentes de Judá, y esa es la advertencia que también el Señor da al remanente de hoy. No volver ¿a dónde?
al mundo, que hoy es Egipto, ¿verdad? El Egipto moderno es el mundo. Y esta advertencia, hermanos, nosotros también tenemos que tomarla y reconsiderarla. La condición y nuestra situación no va a ser mejor en el mundo. Quizás de una manera por un tiempo, vamos a tener quizás un poco de tranquilidad, un poco de paz, pero la destrucción va a llegar siempre. Así es que atendamos la advertencia para nosotros, porque también es para nosotros, y no volvamos a Egipto. Aferrémonos al Señor, confiemos en Él y aceptemos también la voluntad de nuestro Dios. Amén. Amén. Así que podríamos preguntarnos también qué es lo que estaba motivando al pueblo a huir a Egipto. Bueno, había muchas circunstancias que los estaban motivando, ¿verdad? Y pudiera decir uno, bueno, es razonable. Había lógica. Sí, porque una de las causas fue la muerte justamente de Gedalías. Del gobernador. Ellos creían de que se los iban a atribuir a ellos la muerte y entonces el rey de Babilonia decía, puede cobrar venganza con nosotros, mejor huyamos y escondámonos en Egipto. Esa podría ser una situación. Una causa. Una causa, ¿verdad? Otra situación pudiera haber sido justamente que ese lugar se veía como desolado. que desolado, feo, volver a reconstruir. Y quizás allá en Egipto iban a pasar mejor, pero ninguna situación era justificable. Y yo pienso que es la reflexión que hacía nuestro hermano, que a veces nosotros podemos decir, pero es que miren, yo por eso perdí el trabajo, quizás por guardar el sábado, por guardar este principio, por guardar el otro. Pareciera justificable, pero delante de Dios no lo es. Y el Señor no dejará a nadie que perezca si Él lo ha prometido. Debemos aprender, mis queridos hermanos, a confiar en las promesas de nuestro Dios. Ojalá que esa sea nuestra experiencia con todos los hermanos que también nos están sintonizando. Así que, en conclusión, ¿qué advertencia de Dios dio Jeremías al remanente de Judá antes de partir hacia Egipto? La advertencia fue que no regresara, que no fueran desobedientes, porque si no allá, seguramente morirían de hambre, de espada, de peste, y ninguno podría escapar. Amén. Amén. Así que qué interesante lección la que hemos podido tener en esta hora, que sirva para nuestra vida espiritual y para el crecimiento espiritual también de la Iglesia del Señor. Vamos a finalizar haciendo una oración más. Hermano Giovanni nos dirige a Dios en oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, queremos agradecerte, porque en tu amor y en tu misericordia nos das la libertad y la oportunidad de poder meditar en tu bendita palabra. Gracias te damos por estas lecciones, por hacernos recordar estas historias y por darnos un mensaje a través de ellas. Permite, Señor, que podamos confiar más en tu palabra. Y a través de esta lección tú nos has enseñado que cuando tú dices algo, prometes algo, se cumplen, Señor. Permite que esta enseñanza nos ayude a acercarnos más a ti y a no repetir la historia que tu pueblo ha dejado en el pasado, sino que podamos aprender de sus errores y no cometer los mismos errores, Señor, sino mejorar, cambiar, y aquellas cosas que estamos haciendo mal en este momento, que nos ayudes a poder, Señor, apartarnos de ese mal y poder volvernos a ti antes que sea demasiado tarde y nos llegue a nosotros también el cautiverio más en el pecado y el asolamiento de nuestra vida. Tómanos en tus brazos de amor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, tanto en este país como en el mundo entero. Nunca nos abandones ni nos desampares y no nos dejes perecer en las manos del enemigo. Bendice este estudio a todos aquellos que la han escuchado y lo han estudiado con nosotros en esta hora. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo junto al perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esta manera finalizamos el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Agradecemos a todos los hermanos que siempre sintonizan este programa. Ojalá que sea de bendición cada uno de los comentarios que hemos vertido a través de este programa. Muchas gracias también al hermano Giovanni por acompañarnos en este estudio. Gracias, hermano Carlos, por la invitación. Ha sido un privilegio el poder compartir este estudio y esperamos sea de bendición. Amén.